Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y otro más lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando venga de nuevo el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo porque tuvieron miedo de la multitud, pues era tenido por un profeta. El evangelista San Mateo nos ha presentado a Jesús que ha llegado finalmente a la ciudad santa, cabalgando sobre un asno, aclamado como un rey. Y después que llega al templo, expulsó a los vendedores del templo, les volteó las mesas a los cambistas y al final de allí se fue a Betania. Allí pasó la noche y al siguiente día retornó. Al amanecer se encontró con una higuera, se acercó a ella porque tenía hambre buscando higos, pero como no tenía, la maldijo. Apenas llegó al ambiente del recinto del templo de la ciudad de Jerusalén, se le acercaron, mientras que estaba enseñando, las autoridades supremas, los sumos sacerdotes y los escribas para preguntarle con qué autoridad hace o ha hecho lo que hizo. Porque entró a la ciudad cabalgando como un rey victorioso. Y después en el templo expulsó a los vendedores, a los compradores y a los cambistas les volcó las mesas. Jesús les condicionó sus respuestas. Si me dicen de dónde viene el bautismo de Juan, de Dios o de los hombres, les voy a responder yo. Ellos no quisieron responderle porque quedaban en un dilema. Si creían o decían que venía de Dios, no se convirtieron. Y si decían que de los hombres, se echaban encima al pueblo y evitaron responderle. Pero Jesús les dijo, tampoco yo les respondo, y les habló de la parábola de los dos hijos y los comparó con los publicanos y los pecadores que sí se habían convertido y ellos no. Y es en este espacio del discurso que inserta la parábola que hoy escuchamos. Esta comparación que presenta a un personaje propietario de un terreno en el que ha decidido plantar parras, pero es un tipo de parras que produce uvas para el vino. Una vez que hubo plantado su viñedo, lo rodeó para asegurarlo, para protegerlo de ladrones
humanos y de los animales de rapiña que roban los frutos, no de rapiña de la carroña. Allí, en el seno de este ambiente, dentro del recinto, hizo un lagar para que cuando hubiera uvas, las pudieran pisar y preparar el vino. Y además, para vigilarla, hizo edificar en ella una torre. Y habiendo hecho todo lo necesario, entonces lo dio a medias a unos viñadores. Esto fue lo último que hizo antes de irse de viaje lejos. Pero considerando el tiempo necesario para la época de la cosecha, que cuando se trata de cosechar uvas para vino, se llama vendimia. No se trata más que de cosechar uvas para el vino, y él sabe cuál es el tiempo, y manda a algunos de sus siervos para pedir la parte correspondiente a los medieros. ¿Y qué sucedió? Que estos maltrataron a sus enviados. A uno lo apalearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Entonces él decidió mandarle más criados a los viñadores para pedir la parte correspondiente, y los trataron del mismo modo. Así que el dueño del viñedo tomó una decisión creyendo que iban a respetar a su hijo único. Decide mandarles un último enviado con toda la paciencia que ha tenido, pensando que su hijo será respetado. Pero cuando lo ven estos jornaleros que habían recibido la confianza del propietario del viñedo, dialogan entre ellos y con su discurso describen a este enviado. Es el hijo único, es el heredero. Vamos a matarlo y nos vamos a quedar con la herencia. ¿Por qué? Porque cuando había un terreno mostrenco, un bien abandonado, que no tenía herederos, podían quedarse con él los que, según la ley, permitía la ley después de consultar a los intérpretes. Por eso le echaron mano, lo sacaron de la viña y le dieron muerte. Con esto Jesús está diciendo que Él es el último enviado del Padre, que Él viene con la autoridad del Padre a hacer lo que ha hecho, a pedir frutos. Y entonces Jesús hace que hablen los que están escuchando. ¿Quiénes son? Son los discípulos y una muchedumbre, y especialmente están allí los sacerdotes y los ancianos que han venido a pedirle cuentas. Y Él es ahora el que le está pidiendo cuentas a ellos, y reaccionan cuando les pregunta: ¿qué hará entonces el dueño del viñedo cuando vuelva? Responden todos: le va a dar muerte a esos viñadores, y la viña se la va a dar a medias a otros labradores que le entreguen frutos oportunamente. Y entonces Jesús dice una frase de un salmo, el 118. La piedra que los constructores desecharon es ahora la piedra angular. Y esto significa que es el fundamento de la edificación que viene en adelante. Es la obra del Señor, un prodigio admirable. Y les explica lo que significa todo esto. Yo les digo a ustedes que el reino de Dios les será quitado. ¿Qué significa? Que Dios había puesto en manos de los sumos sacerdotes y los escribas el reino suyo, y esperaba que le dieran frutos, pero no han dado frutos. Y los que tienen la autoridad y que deberían de ser frutos entienden, los sumos sacerdotes y los fariseos, que Jesús está hablando estas cosas por ellos. Y entonces quieren eliminarlo, quieren aprenderlo, pero sabiendo que la multitud tenía a Jesús por un profeta, así lo vieron cuando entró a Jerusalén, les dio miedo. Jesús ha hablado claro, ha dado la respuesta que ellos querían tener. ¿Con qué autoridad ha venido a hacer lo que ha hecho? Jesús viene a Israel a pedir frutos del reino de los cielos, pero no han querido dar frutos. Y por esa razón los que ahora quieren aprenderlo, lo van a aprender, le van a dar muerte fuera de la ciudad. Así es Jesús que nos dice lo que va a suceder con él, porque quieren quedarse con la viña de su padre.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.